Los Everglades de Florida son conocidos por una cosa: ser el pantano más mortífero del país. Durante miles de años, dos reyes reptilianos mantuvieron una frágil tregua aquí. Pero en 2009, los guardabosques notaron algo que les heló la sangre. Los depredadores Apex no estaban peleando, estaban desapareciendo. Zonas enteras de anidación quedaron en silencio de la noche a la mañana. Los científicos estaban desconcertados porque nada en la Tierra asusta a un cocodrilo americano adulto. Al menos eso es lo que pensaban. Estaban a punto de descubrir un monstruo de 10.000 kilómetros de distancia que había convertido su pantano en su buffet personal. La guerra silenciosa por el agua. Los Everglades de Florida, a menudo llamados el río de hierba, es un lugar que se ve pacífico en una postal, pero en realidad es un campo de batalla brutal. Es un mundo de agua de movimiento lento y pasto sierra interminable. Un paisaje que es tan hermoso como implacable. En esta vasta extensión acuática, la supervivencia no está garantizada para nadie. Es un lugar donde solo los más fuertes, los más rápidos y los más inteligentes llegan a ver otro amanecer. Durante mucho tiempo, eso significó que dos reptiles legendarios se sentaban en la cima de la cadena alimenticia, dividiendo la corona entre ellos. Uno de los gobernantes y el ejecutor de fuerza bruta de este pantano es el caimán americano. Los has visto, son tanques poderosos y acorazados, son generalistas, lo que significa que pueden prosperar casi en cualquier lugar mientras el agua sea dulce. Son el músculo ruidoso y visible del pantano. Luego está su primo más evasivo, el cocodrilo americano. Aunque para el ojo no entrenado podrían parecer no tan diferentes entre sí, son como la noche y el día. Mientras los caimanes son los extrovertidos ruidosos, comandando respeto abiertamente y agitándose, el cocodrilo americano es el introvertido. Son mayormente tímidos, reclusos e increíblemente difíciles de detectar. Si tienes la suerte de ver uno en la naturaleza, instintivamente podría tratar de nadar lejos de ti antes de que puedas siquiera agarrar tu cámara. Estas criaturas usualmente no quieren absolutamente nada que ver con las personas. De hecho, su historial de seguridad es realmente todo lo que necesitas saber sobre su temperamento. Contrario a las películas de terror, nunca ha habido un ataque fatal confirmado por un cocodrilo americano a un humano en la naturaleza en la historia de Estados Unidos. Durante generaciones, estas dos especies lograron compartir el paisaje pacíficamente. Los caimanes se quedaban en el agua dulce tierra adentro, y los cocodrilos permanecían en las áreas costeras saladas. Respetaban los límites. Era un equilibrio que la naturaleza pasó millones de años perfeccionando. Conocíamos sus hábitos, conocíamos sus temperamentos, y el sistema funcionaba porque cada animal se quedaba en su carril. Pero en 2009, ese antiguo tratado fue roto. Los guardabosques y biólogos comenzaron a notar que las reglas estaban siendo ignoradas, y por primera vez en la historia, los reyes del pantano estaban mirando sobre sus hombros con miedo. Pero aquí está el detalle: cuando un depredador apex comienza a correr, sabes que algo verdaderamente monstruoso lo está persiguiendo. Cuando los depredadores apex huyen, las primeras señales de este desastre fueron increíblemente sutiles, del tipo de cosas que te perderías si no estuvieras mirando de cerca. Los capitanes veteranos de aerodeslizadores, los tipos que conocían a cada caimán y cocodrilo en su territorio por nombre, empezaron a reportar cosas extrañas. Notaron que los cocodrilos americanos más fuertes, los grandes machos dominantes que habían mantenido los mejores lugares de anidación durante una década, habían desaparecido. Pensarías que probablemente se reubicaron o encontraron nuevos territorios, ¿verdad? Pero la naturaleza no funciona así. Los lugares para tomar sol donde estos cocodrilos particulares vivían y por los que peleaban eran bienes raíces de primera. Ahora estaban completamente abandonados. Algo estaba causando que estos animales dejaran sus territorios, y no era una elección, era una evacuación. Si un depredador apex está huyendo, ¿de qué demonios está huyendo? No fue hasta que un descubrimiento aterrador en lo profundo del pantano alertó la atención de los biólogos que las piezas empezaron a encajar. Había rumores de avistamientos extraños en los pantanos, pero también en canales y otros lugares donde los cocodrilos no tenían por qué estar. Luego vinieron los cuerpos. Estos eran restos de cocodrilos y caimanes, y no solo los pequeños. Estamos hablando de los restos de los gobernantes de los Everglades de Florida. Era como si algo estuviera limpiando el área con violencia extrema e innecesaria. ¿Cómo estos gobernantes del pantano pudieron desaparecer sin dar pelea? Era otra pregunta para la que nadie tenía respuestas. El cambio más inquietante, sin embargo, fue el silencio. Los terrenos de reproducción de repente se habían convertido en un pueblo fantasma.
Durante un tiempo, el cocodrilo americano ha sido una especie protegida. Después de años de esfuerzos de conservación, estas especies han tenido reproducción exitosa, llenando los estuarios remotos con nuevas generaciones. Ahora, esas guarderías estaban vacías. Áreas que deberían haber estado repletas de juveniles de un año estaban yermas. Toda una cadena alimenticia local fue interrumpida porque los gobernantes naturales del ambiente habían adoptado repentinamente comportamiento de huida. Esto usualmente sucede cuando un animal en la cima de la cadena alimenticia, como el cocodrilo americano, decide que ya no es el pez más grande del estanque. Cuando algo así sucede, no hay duda de que la amenaza potencial es absolutamente innegable. Añadiendo a la confusión estaban los encuentros cada vez más agresivos con personas. Ya establecimos que el cocodrilo americano nativo es una criatura tímida. Sin embargo, los pescadores reportaron que los cocodrilos de repente estaban mordiendo los botes o persiguiendo a la gente. Para los biólogos, estos reportes y evidencia no cuadraban. Sabían que una fuerza peligrosa y externa estaba en juego. Algo estaba intimidando a los depredadores apex fuera de su propio hogar, y todos pensaban que sabían exactamente quién era el culpable. La pista falsa que explotó cuando los reportes de cocodrilos desaparecidos y heridos empezaron a acumularse, todos señalaron con el dedo al sospechoso usual, la pitón birmana. Estas serpientes invasoras masivas ya eran el coco indiscutible de los Everglades. Naturalmente, las pitones son conocidas por eliminar las poblaciones locales de mamíferos, comiéndose todo desde mapaches hasta venados y linces. Así que tenía perfecto sentido asumir que estas constrictoras gigantescas finalmente habían crecido lo suficientemente grandes y ambiciosas para empezar a atacar la población de cocodrilos, especialmente los reyes de este pantano particular. Sabemos que las pitones están dispuestas a ir tras presas grandes. Esta teoría nos lleva de vuelta a 2005, en un incidente legendario que probó cuán ambiciosas pueden ser estas serpientes. Una pitón masiva trató de tragarse un caimán de casi 2 metros entero. La serpiente literalmente explotó tratando de consumir a su rival. El caimán fue encontrado a medio camino dentro de la serpiente, con el cuerpo de la serpiente reventado por el tamaño de su comida. Esta imagen grotesca apareció en titulares alrededor del mundo. A medida que la población de pitones se expandió y se extendió más profundo en los bosques de manglar, que es coincidentemente el territorio exacto del cocodrilo americano, la mayoría de la gente asumió que esto era simplemente la siguiente etapa de la guerra territorial. La gente pensó, bueno, las serpientes finalmente ganaron. Era una conclusión lógica. Tienes una serpiente masiva que aprieta las cosas hasta matarlas, y tienes cocodrilos desapareciendo. Parecía un caso abierto y cerrado. Sin embargo, la evidencia forense se negó a corroborar esta teoría. Los biólogos, después de un examen exhaustivo de los pocos restos que encontraron, rápidamente se dieron cuenta de que lo que habían visto no era obra de una pitón. Las pitones matan asfixiando a sus presas. Se envuelven alrededor de ellas, exprimiendo la vida hasta que el corazón se detiene. Es un final lento y aplastante. Pero estos cocodrilos desaparecidos no mostraban señales de haber sido aplastados. Era claro que algo más causó las muertes de estos reptiles. Algo que usaba dientes y fuerza de desgarro, no constricción. Ahora que el primer sospechoso estaba fuera de escena, la incertidumbre era preocupante. El hecho de que este monstruo pudiera eliminar a los reyes de los pantanos sin dejar rastro de una lucha no era una buena señal. Esta nueva amenaza no tenía miedo de dejar un rastro en su camino, probando que era un monstruo apex. Si no eran las serpientes exprimiendo la vida de los Everglades, la verdad era algo mucho más oscuro y mucho más difícil de detectar. El monstruo escondido a plena vista. El punto de inflexión llegó cuando el equipo de herpetología de la Universidad de Florida capturó un cocodrilo joven que encontraron cerca de un área urbana densamente poblada, a kilómetros de cualquier territorio establecido de cocodrilo americano. La ubicación sola era una gran señal de alarma. Los cocodrilos nativos se quedan en los manglares. Usualmente no andan en canales de la ciudad. Cuando el equipo observó bien al animal, sintieron una sensación inmediata de preocupación. La apariencia de este animal joven era un ejemplo perfecto de lo que se llama el efecto del valle inquietante. Aunque se veía casi correcto, algo sobre él estaba simplemente mal. El hocico era inusualmente más ancho y más robusto de lo normal. Tenía un color más oscuro que se veía oliva negro en lugar del gris verdoso familiar de la especie nativa. También tenía crestas óseas en su espalda que no coincidían con los libros de texto. Pero eso no era todo. Lo que era más preocupante era su personalidad. Para un animal joven era salvajemente agresivo.
Mostraba una audacia depredadora nunca vista incluso en cocodrilos nativos completamente adultos. Estaba mordiendo, siseando y tratando de atacar a los manejadores. El equipo de científicos estaba desconcertado. Se preguntaban si habían conseguido algún tipo de especie mutante o un cocodrilo híbrido que se había cruzado con un caimán. No tenían respuestas claras, y la única manera de saber con seguridad era enviar muestras de tejido a un laboratorio. Esto comenzó una espera ansiosa por resultados de ADN que tomaría meses. Durante este periodo tenso, llegaron más reportes de estos extraños cocodrilos. Incluso antes de que los resultados de ADN regresaran, los investigadores observaron algo aterrador sobre estas especies. Estos cocodrilos misteriosos estaban creciendo un estimado de 28% más rápido que los nativos. Eran mucho más agresivos y más grandes que los cocodrilos nativos de la misma edad. Lo que sea que fuera esta criatura, no solo estaba sobreviviendo en el ambiente de Florida, sino que también estaba prosperando mejor que los reyes nativos. Los resultados tan esperados finalmente llegaron, y lo que vieron probaría una situación mucho peor de lo que esperaban. El ADN no coincidía con el cocodrilo americano nativo. No era un mutante y no era un híbrido de caimán. En cambio, era una coincidencia perfecta para Crocodylus niloticus. El extraño y agresivo cocodrilo que habían encontrado en un canal de Miami era, sin duda, un cocodrilo del Nilo. La realización de que el reptil gentil y reclusivo estaba siendo reemplazado por un monstruo del otro lado del océano no era lo que habían adivinado. Y lo peor de todo, la diferencia entre las dos especies era enorme. El cocodrilo americano nativo, como sabemos, tiene 0 fatalidades humanas registradas en Estados Unidos, pero el cocodrilo del Nilo es exactamente lo opuesto. El cocodrilo del Nilo tiene una reputación notoria como un comedor de hombres indiscriminado. A través de su África nativa es responsable de un estimado de 200 muertes humanas cada año. Este es un depredador cuya biología se enfoca en grandes mamíferos, ñus, cebras y humanos. Su agresión es legendaria. Su destreza física respalda su aterradora reputación. Estos cocodrilos pueden crecer hasta 5,5 metros de longitud y pueden pesar más de 1 tonelada. Su fuerza de mordida está entre las más fuertes de todo el reino animal, capaz de aplastar hueso como si fuera cartón. Para ponerlo en perspectiva, un cocodrilo del Nilo tiene una fuerza de mordida de 2.200 kilogramos por pulgada cuadrada. Eso es más poderoso que un gran tiburón blanco. Los cocodrilos americanos nativos no estaban muriendo por un evento natural. Estaban siendo superados en competencia, desplazados y quizás incluso depredados por un primo que era más fuerte, más rápido y exponencialmente más agresivo. Este depredador apex y notorio comedor de hombres de 10.000 kilómetros de distancia se había establecido repentinamente, escondiéndose a plena vista, y ahora estaba tomando el trono de los pantanos de Florida. La identidad fue confirmada, y el monstruo es real. Pero, ¿cómo termina un gigante africano en un patio trasero de Florida? Los villanos de 2 piernas. Una cosa es segura: estos cocodrilos no simplemente nadaron 10.000 kilómetros a través del océano Atlántico. No se subieron a un avión con pasaporte. La única explicación lógica apunta hacia actividades humanas, y en el sur de Florida eso significa solo una cosa: el comercio de mascotas exóticas. Florida Scientios tiene un mercado negro masivo, a menudo no regulado, de animales exóticos. Es el centro para personas que piensan que tener un tigre o una serpiente venenosa los hace geniales. Mientras que los cocodrilos del Nilo son estrictamente ilegales de poseer sin permisos especiales de alta seguridad, los coleccionistas irresponsables tratan a estos depredadores mortales como mascotas. Los compran cuando son crías pequeñas y lindas, quizás de 15 o 25 centímetros de largo. Los ponen en un tanque en su sala y se los presumen a sus amigos, pero entonces la biología entra en acción. Ese lagarto lindo crece hasta convertirse en un comedor de hombres colosal e inmanejable. Come más pollo del que el dueño puede pagar. Empieza a morder la mano del dueño. Se vuelve demasiado grande para la bañera. Cuando la realidad se asienta, estos dueños no llaman a control animal porque los arrestarían. En cambio, manejan hasta el borde del pantano, abren el maletero y liberan al monstruo en la naturaleza. Después de una serie de pruebas genéticas, se encontró que los cocodrilos del Nilo capturados eran genéticamente idénticos. Esto era prueba de que no eran incidentes separados aleatorios. De hecho, todos probablemente se originaron de un pequeño grupo de crías que o escaparon de una instalación privada mal asegurada, o, más probablemente, fueron liberados intencionalmente por un solo dueño que ya no podía manejarlos. ¿Crees que si un cocodrilo del Nilo es avistado de nuevo en los pantanos,
¿Debería ser eliminado o crees que hay una manera más humanitaria de manejar nuestro error? Déjanos saber en los comentarios abajo. Por favor, no olvides dar me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas ninguno de nuestros videos. Gracias por ver. Deos.